Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes al señor representante Mauricio Toro. Muchas gracias por atender esta invitación de la Cámara Colombiana de la Energía. Consideramos que es muy importante esta ley de pago a plazos justos que desde la Cámara estuvimos apoyando durante todo el proceso de discusión de la ley, porque creemos que es un espacio, que es un apoyo muy importante a la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas en el país. Estuvimos muy cerca del señor representante Toro en todo ese proceso, porque nos parece además que las pymes son una parte muy importante del tejido empresarial y del empleo del país, y que hay que avanzar mucho en el apoyo de la competitividad, y creemos que con esta ley de pago a plazos justos es un aporte importante para apoyar la competitividad y el desarrollo de las MIPYME en el país. Entonces, muchas gracias, señor representante. Es muy importante para nosotros como gremio y para las empresas afiliadas oír su presentación sobre las líneas generales de esta ley y los beneficios que puede tener a las empresas MIPYMES en el país. Bienvenido, muchas gracias, y adelante tiene usted el uso de la palabra. Presidente, muchas gracias por la invitación. Nuevamente yo quiero dar el agradecimiento al acompañamiento que ustedes hicieron a este proyecto de ley. Sin ustedes esto no hubiera sido posible, porque lo que logramos hacer aquí fue reunir esfuerzos, voces, sectores que aclamaban por la justicia en los pagos que estaban quebrando y que lo siguen haciendo aún hoy a tantas micro, pequeñas y medianas empresas que las tiran, mejor dicho, a las garras de los créditos financieros que no son competitivos en términos de tasas en Colombia y que reducen sustancialmente la utilidad de cada unidad de negocio. Esta problemática del flujo de caja en parte pues está por esos pagos tan extensos que se vienen dando en Colombia. Colombia se estaba caracterizando por ser uno de los países con más dilación en los pagos. Habíamos superado ya casi los 120 días promedio de pago, encontrando incluso que estábamos acercándonos ya a 140 y 160 días, y con una pendiente ascendente previo a que se terminara el año pasado, donde había gente que nos decían: a mí ya me están pasando incluso a 200, 212 días, y esto pues era para nosotros muy doloroso. Así que gracias a ustedes, al compromiso, a su voz, al esfuerzo de caminar en tantas dificultades, porque yo creo, presidente, que usted sufrió en ese chat que compartíamos los presidentes de los gremios que acompañaron este proyecto de ley, pues las preocupaciones, las dificultades, las lágrimas que implicó el tránsito de este proyecto, pero que nuevamente gracias a la unión, a la fuerza y al esfuerzo de usted y los presidentes que hoy también acompañan este proyecto, pues hoy es una ley de la República. Así que quería empezar agradeciéndole a usted y a su gremio por el apoyo, y voy entonces, si me permite, arrancar con la presentación. Perfecto, adelante, doctor. Entonces voy aquí a compartir. Permítame un segundo y le comparto la pantalla de ¿dónde es? ¿Cómo se llama? Compartir, no se puede compartir pantalla. Deme un segundo, yo no sé por qué no estoy pudiéndola compartir. Deme un segundito, por favor. Ay, no la veo. Tranquilo. A ver si puedo aquí. Es que pues... No me digas. Ustedes me dicen si la ven. Yo estoy en enredo. A ver. Ahí ya había cargado, ya estaba cargado. ¿Están viendo la presentación? ¿Están viendo la pantalla? Señor Mauricio, muy buenas tardes. Se ve solamente la llamada. Tiene que seleccionar la presentación. No sé qué hacer. Aló. ¿Ustedes me oyen ahí? Sí. Dele. ¿Están oyendo? Sí. No, creo que tengo problemas aquí. Denme un segundo. Si quiere, deje de compartir y vuelve a hacerlo, pero le da clic en compartir una ventana. Pantalla completa. Lo que no sé si ustedes la pueden ver allí
Dele al botón donde dice detener presentación. Detener. Yo creo que perdí el audio porque no. Eso estoy oyendo. Aló, presidente, ¿usted me oye ahí? Sí. Sí, señor, ahí lo estoy oyendo. Cuando le doy compartir, pierdo todo el audio. Está muy raro. Vamos a darle donde dice presentar ahora y tu pantalla completa. Presentar ahora tu pantalla completa. Sí, señor. Aquí le doy compartir, ¿verdad? Le dice que no se puede compartir. Es posible que Google Chrome no tenga permiso para usar la grabación de pantalla en tu computadora. Abre preferencias. Está muy... A ver. Yo creo que... Cartar. Sí, este es un problema como de configuración del sistema. Ahora sí. Ahí ya empezó a cargar, sí. Ahora sí. Estas cosas siempre... Pero no cargó, se descargó. Bueno. ¿Ahí la ven, no? Sí, señor. No, Allá. no. ¿Todos la ven? Sí. Sí, señor. Ya se visualiza. Ahora sí, la tecnología que le mama a uno gallo, yo no sé por qué a veces estas cosas pasan, pero bueno, ya superado esto, entonces les quiero entrar a presentar puntualmente en qué consiste la ley 2024 del 23 de julio, que es la ley de pago a plazos justos. Entrando siempre por conversar sobre la importancia de las MIPYMES para la economía del país, que era parte como de el discurso que nosotros le estábamos entregando al gobierno nacional, donde le decíamos, el 96.7% de las empresas del país son MIPYMES, y esto no es una cifra cualquiera que pueda pasar desapercibida, porque es que ese 97% casi de las empresas MIPYMES del país no solo generan 8 de cada 10 empleos directos, de 8 de cada 10 empleos formales, sino que aportan el 40% del Producto Interno Bruto de la nación. Es decir, que nosotros con un tejido empresarial del 97% constituido en MIPYMES, tenemos simplemente casi el 2%, casi 3% que hace parte de las grandes empresas. Es decir, nosotros somos un sector que tiene un impacto muy grande en el PIB, en la economía, en la generación de empleo, en los tributos, pero que nos estábamos viendo sometidos a unas dificultades gigantescas. El porcentaje de empresas que estaban recibiendo sus pagos entre 90 y 120 días, que habían sido incluso escaladas a 140, 180, 200 días, se había venido incrementando muchísimo en Colombia. Posteriormente a eso, encontrábamos que los proveedores se tenían que adherir a ese tipo de contratos desmesurados para no perder el cliente, porque cuando usted es una MIPYME, usted requiere de esas grandes empresas. Y aprovecho para decir que es que las grandes empresas son muy importantes en una economía de mercado como la nuestra. Son necesarias porque al final generan parte del tejido empresarial y porque nosotros las proveemos y ellas nos compran en gran parte, y nosotros tenemos que lograr es que esa cadena sea igual de robusta, no que esté sobrecargada hacia un lado, porque las grandes empresas no pueden vivir a costa de la pobreza de las pequeñas. Tienen que vivir con la riqueza de las pequeñas, porque como hemos dicho, esto funciona como una gran locomotora. Adelante va la empresa grande jalonando y atrás van los vagones que son la micro, pequeña y mediana. En la medida en la que esos vagones vayan más livianos, la grande puede crecer, romper barreras y llegar a lugares donde antes no había llegado. En la medida en la que, por el contrario, se sobrecarga, es más difícil avanzar, y eso era lo que le decíamos nosotros a quienes se oponían al proyecto de ley de pago a plazos justos. Nosotros necesitamos que la migración empresarial en Colombia aumente, es decir, que las microempresas se vuelvan rápidamente pequeñas y las pequeñas rápidamente medianas para poder lograr un tejido empresarial fortalecido, como pasa en los países de la Unión Europea. Muchos de ellos han adoptado políticas de pago a plazos justos a raíz de los estudios que hace no solamente la OECD, sino los estudios de Late Payments, donde sugieren que debe hacerse una política de pagos a plazos justos para precisamente generar desarrollo, crecimiento y que la competencia se dé por innovación y no por quien ofrece más días de pago, a pesar de que eso va en contravía de sus utilidades y de su supervivencia. En tercer punto, entonces, hablábamos de cuál es la justificación financiera para poder explicar pues estas imposiciones de pagos tan extensos, y encontrábamos que no es ninguna que rentabilizar mucho más su negocio y que podían continuar
creciendo de la mano con nosotros, pero no sometiéndonos a eso. Entonces, esos tres elementos nos llevaban a un cuarto que era muy importante, la mortalidad empresarial en Colombia. La mortalidad empresarial en Colombia, estamos hablando de que 7 de cada 10 empresas que se crean quiebran o mueren antes de los primeros 5 años de actividad, y el 48% de los motivos por lo que esto pasa es problemas de flujo de caja. Y ahí empezamos a entender que la mortalidad empresarial no es un problema per se. El problema está en el alto grado de mortalidad. Mientras en los países desarrollados, en los países de la OSDE, de cada 10 empresas que se registran, 7 sobreviven y solamente 3 mueren. Aquí estamos con la tasa invertida, es decir, 7 mueren y solo 3 sobreviven. Y eso en parte se entrega a la disposición de lo que implicaban todos estos pagos a plazos injustos. Entonces, ¿cómo va a funcionar a partir del 1 de enero? O sea, ya se vino diciembre, tutaina, ya este mes pues creo que terminó pasando, y esto ya prácticamente entraría a operar en pocos días, y es a partir del 1 de enero del año 2021, el pago de plazos de las facturas deberá realizarse a máximo 60 días calendario. Me preguntan por qué no se dejó de una vez a 45 días, y es que se fue el audio. No, ahí se está oyendo. Okay, entonces, a partir de los 60 días calendario que se les da el primer mes, pasaremos a los 45 días calendarios del segundo año. ¿Por qué? Porque las grandes empresas empezaron a decir, denos la posibilidad de adaptarnos, y el sector empresarial también lo decía, denos la posibilidad de adaptarnos durante este mes, cambiar nuestras políticas de pago y lograr forjar un nuevo sistema general de pagos, porque esto les implica unas adaptaciones que ya les voy a explicar cuáles son. Así que nosotros aceptamos ese régimen de transición, entendiendo además que había muchos congresistas que querían que esto empezara a funcionar a partir de 2026 y que se diera casi que hasta 2030 en un régimen de transición de año a año, pasando de 120 a 100, de 100 a 80, y esto para nosotros era inconcebible, porque la urgencia que teníamos, más aún en tiempos de COVID, pues era necesaria y no podíamos esperar tanto. Entonces, este fue el acuerdo al que pudimos llegar. A partir ya de 2022, el pago se hará a 45 días calendario, no estamos hablando de días hábiles. Recordemos que en Colombia el promedio de pagos está llegando a 140 días, como decía al principio, es decir, que aquí pues reducimos sustancialmente el periodo de pago promedio de lo que se está dando en el país. En el segundo punto, es importante mencionar que el pago va a correr a partir de la entrega del bien o la terminación de la prestación del servicio, porque nos vemos sometidos a una práctica muy injusta, y es que cuando usted entrega el producto o termina la prestación del servicio, entonces le dicen a uno que radique en 3 meses. Usted radica en 3 meses. En esos 90 días. Y cuando radica le dicen que le toca esperar 30 días a partir de esa radicación. Ya va usted para 4 meses. Y ahí sí hay un problema con la factura y le dicen a usted el día anterior al vencimiento de la factura que le faltó la fotocopia ampliada del 150 del representante legal, que no envió un chulo, que este balance no cumple, que se venció el pago de parafiscales. Usted dice, ya mismo lo mando, y le dicen, ah, no, yo lo lamento mucho, pero ya le toca esperarse al otro ciclo. Entonces, lo que se había pactado de 90 días, ya pasó a 120 y luego pasa a 160. Entonces, estas dilaciones son muy preocupantes, y aquí le estamos diciendo pues a las empresas es, tan pronto se entrega a satisfacción el bien o el servicio, empiezan a contarse los días a partir de los cuales se llega al día número 45. El tercer punto, para las empresas que incumplan los plazos de pago, empiezan a contarse intereses de mora. A partir del día número 46, o en el caso del primer año, a partir del día número 61, la empresa que es deudora debe reconocer los intereses moratorios, entendiendo que eso es lo que tiene que hacer uno como empresa, salir a conseguirse un crédito para poder tapar el hueco mientras a usted le pagan, pero adicionalmente tomar un crédito para pagar el IVA y el ICA de lo que implican los impuestos que usted tiene que pagar aun cuando no le han pagado la factura. Razón por la cual aquí entonces se habla de unos intereses de mora a partir del día 46. También hablamos de las sanciones a las empresas que incumplan con los pagos establecidos en la ley. Hay 2 regímenes sancionatorios, digámoslo aquí. El primero está a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es quien se encargará de velar por el cumplimiento de la ley, y cualquier empresa que incumpla la obligación de pagar a 45 días
tendrá las sanciones que hoy tiene el régimen propio sancionatorio de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque esto sería una práctica violatoria de la libre competencia. Entonces allí un empresario se puede acercar, denunciar que no está recibiendo su pago en el tiempo correcto, que en cualquiera de los mecanismos por medio de los cuales la superintendencia recibe denuncias de tal forma que estas empresas sean sancionadas por esas prácticas dilatorias. En algunos casos queda a cargo de la superintendencia de sociedades, entendiendo que todas las empresas pues en Colombia están vigiladas por las supersociedades, en especial aquellas empresas que estén en proceso de liquidación o de intervención que también quedan, digamos, a cargo de esta superintendencia. Entonces, todas las empresas quedan cobijadas entre la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Sociedades, cuyos regímenes sancionatorios castigarán cualquier práctica dilatoria que viole la libre competencia que queda registrada en este proyecto de ley. En otro punto, estamos hablando del reconocimiento para que las empresas paguen sus facturas en tiempos inferiores a los 45 días. Era bueno, ¿qué zanahoria vamos a dar? Porque aquí estamos dando mucho palo. ¿Qué vamos a hacer nosotros para aquellos que pagan a 30 días, a 20 días, a 15 días? El gobierno nacional, ya el decreto está en trámite, va a crear un sello de buenas prácticas y de reconocimiento para aquellas empresas que se caractericen por pagar antes de esos 45 días. Ese sello y ese reconocimiento no solo es bueno para la valoración de su marca, sino para aquellas grandes empresas que cotizan en bolsa o transan en la misma, pues puedan tener elementos para poder mantener sus gobiernos corporativos con una muy buena reputación en términos de este sello que entrega el gobierno de Colombia para quienes se comprometan por negocios justos a pagar antes de los 45 días que exige la ley. El Estado tiene que pagar las facturas a 60 días. Preguntaban, bueno, ¿y el Estado? El Estado es uno de los grandes deudores e impagadores en el país, porque además es uno de los principales compradores. Entonces aquí sí es importante que tengamos presente que el Estado quedó con una obligación a 60 días. ¿Por qué se le da 15 días más al Estado que a la empresa privada? Porque el Estado tiene unos procesos paquidérmicos complejos de validación de cada uno de esos pagos y esto pues lo deja sujeto a unas imposibilidades por burocracia en muchos casos de lograr estos tiempos y pues el gobierno, el Estado pedían que les ayudáramos extendiendo 15 días más, entendiendo que el promedio de pagos en Colombia del Estado sí está superando pues de creces lo que el sector privado. Nosotros encontramos facturas de año y medio, gente que lleva 8, 9, 10 meses pidiendo que le paguen una factura y con el Estado se les vuelve a muchos un calvario que supera incluso el año. Aquí entonces simplemente estamos logrando que se hagan un máximo de esos 60 días. En séptimo lugar, las empresas enmarcadas en el Sistema General de Salud tienen que pagar sus facturas a 60 días y aquí hay una excepción. Es a partir de 2023. ¿Por qué se les dan a ellos 2 años y por qué no empieza a operar hoy? Porque el Congreso de la República aprobó una ley hace poco que es la ley de punto final y la ley de punto final espera que a partir del 31 de diciembre de 2023 el Estado salde todas las deudas que tiene con las EPS, que a su vez tendrán la obligación de saldar todas las deudas que tengan con IPS, proveedores y demás prestadores de servicio del sector. Entonces lo que nos decían es no traslapemos la ley, es decir, esto no puede entrar a jugar en contra de lo que se acordó en punto final y hoy pues nosotros estamos saneando el sistema. Entonces lo que dejamos fue que a partir de 2023 entre esta obligación en caso de que fracase la ley de punto final, de tal manera que se puedan poner al día, en especial quienes facturan con el sector salud, que se quiebran. Yo he recibido una cantidad de empresarios de diferentes sectores del sector salud, proveedores de cualquier tipo, que dicen a mí me están quebrando y esto pues los obligaría a entrar en cintura. Como octavo punto, hablamos de las operaciones mercantiles entre grandes empresas como excluidas, es decir, una gran empresa con una gran empresa no tiene la obligación de pagarse a 45 días porque ellas tienen el músculo financiero suficiente para poder pactar plazos distintos con una empresa de su mismo tamaño. Si una gran empresa decide pagarse a 120 días, la otra tiene acceso a crédito a unas tasas muy distintas a lo que pagan las MIPYMES y esto es un tema entre ellos y la particularidad de esto es que las grandes empresas, entre las grandes empresas no se tienen usualmente facturas que superen los días que sí nos toca aguantar a las micro, pequeñas y medianas. En noveno punto, este es básico, muy importante y esto quiero que les quede
con mucha claridad para que no se dejen confundir. Y es que se prohíben los acuerdos entre privados, es decir, un acuerdo que obliga a pactar un pago diferente, un plazo diferente al establecido en la ley, sería una contravención a una ley de la República. Una gran empresa no lo puede llamar a uno como miembro del sector MIPYME y decirle, mire, yo le voy a comprar a usted, pero usted aquí entre nos firmemos un documento notariado o un documento aquí interno entre los dos donde acordamos que usted acepta que yo le pague a un plazo superior a los 45 días y listo, porque esto quedó tácitamente escrito en la ley de no se podrá hacer. Por lo tanto, una gran empresa que proponga pactar un plazo diferente a una MIPYME estaría entrando en una contravención a una ley de la República, situación que ustedes saben acarrea graves consecuencias. Tanto quien acepte o quien lo permita o quien lo ofrezca entra a violentar una ley de la República. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué incluimos este artículo? Porque en Chile, donde se aprobó este proyecto de ley, se tuvo que reformar a principios de este año, porque las empresas empezaron a pactar pagos de plazo extensos, pero además superiores a los que tenían para saltarse la ley. Entonces se crearon un mecanismo de pacto de acuerdo entre privados, iban a las MIPYMES y les decían, ¿quiere que lo contrate? Me firma este pagaré en blanco. Incluso nos contaban empresarios chilenos, donde la empresa decidía cuánto a voluntad y de manera unilateral. Y en algunos casos decían, sí, le vamos a pagar en 237 días, le gusta o no le gusta, esto es para que lo firme, si no, no lo contrato. Esto les tocó modificar la ley e incluir este artículo que nosotros incluimos desde el principio, para evitar que ocurra este tipo de situaciones. Así que estos cambios para nosotros son muy importantes porque lo que generan son un impacto positivo en el país. Y quiero hablar, para cerrar ya la presentación de lo que implica la ley de pago a plazos justos, de una práctica que también queda prohibida en este proyecto de ley, la 2024 de 2020, y son las prácticas dilatorias de pago. No lo pueden poner a uno a correr dentro de la compañía con vistos buenos, con chulos, con correos, con ok's, con autorizaciones, y usted termina teniendo que contratar a una persona para que vaya a la compañía a la que usted le prestó el servicio o le vendió el producto, a que se busque una cantidad de ok autorizaciones y duran 2 o 3 días esperando correos de aquí y allá para poder adjuntar todo su carpeta y poder radicar la factura, cuando eso debería ser un proceso interno de cada empresa deudora, debería ser un proceso eficiente y yo no tendría por qué estar teniendo que llamar a recursos humanos, a contabilidad, a calidad, al área que me contrató, a presidencia para que me junten todos los elementos para yo poder presentar la factura, o sea, sacarlos de allá para volverlos a radicar. Aquí las empresas van a tener que modificar sus formas de operación interna para garantizar como recogen los vistos buenos y le entregan a usted sin problema el pago de esta factura. Si usted al día 44 resulta que lo llaman y le dicen que cometió un error en la factura, que no adjuntó un documento, no lo pueden mandar a otro ciclo de facturación. No lo pueden mandar a un ciclo distinto. Le tienen que suspender el día a partir de ese momento hasta que usted traiga la factura de manera correcta. Vamos al ejemplo que acabo de decir. Día 30 se dan cuenta que a usted le falta un documento, lo llaman y queda suspendido. Les quedan 15 días para pagar. Si usted no lo lleva, 15 días tendrán hasta que lo lleven. No lo someten a otro ciclo de facturación. Día 44, tiene que corregir un documento, se congela el tiempo allí. Si usted lo lleva en 20 días radica y al otro día le tienen que pagar, entendiendo que ajustó los documentos y el pago se hace a máximo 45. No lo pueden mandar a un ciclo de facturación adicional por no haber entregado un documento, pues ellos tuvieron la factura el tiempo suficiente para validar y encargarse de que la factura cumpla con los requisitos legales. También aplica claramente para las facturas electrónicas, que incluso son un poco más eficientes y rápidas, y queda un artículo incluido que tiene que ver con todo lo que es facturación electrónica, que queda, digamos, en este caso incluido. Otra de las preguntas que me hacen es el tema de las compras internacionales. Eso depende de cuando usted hace el negocio, pues a cuál jurisdicción se va usted a amarrar, a la del país a donde está comprando o a la del país
donde está recibiendo la mercancía o haciendo el negocio. Las partes siempre lo hacen de una manera pues muy pacífica, dicen los problemas serán resueltos en la jurisdicción de el país de donde se está comprando o acá. Eso depende de cómo decidan las partes. Así que eso es importante tenerlo en cuenta, pues ha sido como una pregunta recurrente. Terminado entonces esto, pues este sería como el resumen de lo que implica la ley de pago a plazos justos, presidente. Muchas gracias, señor representante Toro. Muy interesante y muy útil la presentación. Aquí hay unas preguntas, no sé si tengamos espacio para preguntas. Ajá. Hay unas preguntas aquí en el chat. Luis Alejandro Sosa pregunta, cordial saludo. Es claro que el ámbito de aplicación de esta ley es la protección de las pymes y quedan excluidas las operaciones entre grandes empresas. Sin embargo, no me queda claro en la ley si estos plazos también se aplican para pagos de MIPYMES a las grandes empresas. Esto incluye a todo el comercio en general, es decir, todos los pagos en Colombia, independientemente del tamaño de la empresa, se tiene que hacer a 45 días. Los únicos que quedan excluidos son las empresas grandes entre grandes, pero todos los negocios que se hagan de aquí para allá y de allá para acá, entre micro, pequeñas y en cualquier configuración que se dé en ese sector, la ley ordena 45 días. ¿Por qué no se hacía una diferenciación? Porque eso podría generar una integración vertical. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que a una microempresa hay que pagarle a 30, a una pequeña a 45 y a una mediana a 60 días, que era una de las propuestas que hacían las grandes empresas, esto genera una destrucción en las micros y pequeñas. ¿Por qué? Porque la gran empresa va a preferir comprarle a la mediana, a la que le tiene que pagar a 60 días, y no a la micro pequeña porque les tiene que pagar a 30 o a 45. Razón por la cual, según las recomendaciones que entregaban los estudios internacionales y que se hicieron en Colombia, se tenía que homologar el mismo plazo para todo el sector empresarial, evitando así pagos diferenciados que pudieran generar una distorsión en el mercado y esto ocasionar unos efectos perversos a largo plazo en lo que implican las políticas de pago. Hay otra pregunta aquí de Francisco Velázquez. Dice, las empresas grandes son las más perseguidas por el Estado. La DIAN, Supersociedades, Superindustria y Comercio, DANE, Alcaldía, grupos ilegales a través de atentados y extorsiones. Además, si contrata con el Estado u otras empresas grandes, no tendrá esos beneficios. ¿Cómo van a subsistir? Pues hoy, y esto fue parte de la discusión que se hizo durante todo el proyecto de ley, tanto con los estudios que nosotros hicimos a nivel nacional e internacional, lo que encontramos, la discusión propia con los gremios que reunían en muchos casos a estas grandes empresas, que en su mayoría decían, bueno, yo lo único que entiendo es que yo sí puedo generar unos pagos a 30 días, yo sí puedo generar unos pagos a 45 días, lo único que yo sí les pido es no me pongan a pagarle a las empresas del mismo tamaño a los mismos plazos porque nosotros tenemos otras políticas de pago y de plazos. Entonces hay que entender que dentro del sistema tributario pues nosotros encontramos que la DIAN hace un seguimiento a las facturas, a los pagos y a las obligaciones de todos los sectores. Los grandes por flujo y por movimiento seguramente tengan algunas dificultades, pero lo que sí es claro es que aquí nosotros tenemos que garantizar que los proveedores de estas grandes empresas, cuando cambien la mentalidad para poder lograr pagar a los plazos justos, van a tener mejor calidad de proveedores, mejor calidad de productos y servicios prestados, y esto va a favor y no en detrimento de la economía. Por eso el estudio de la OECD hablaba del efecto positivo que tiene una política de pagos a plazos justos. El impacto calculado por los países de la OECD al pago a plazos justos es de 0,3 puntos positivos sobre el PIB. ¿Eso qué quiere decir? Imagínense, eso es casi que 3 puntos positivos sobre el PIB es una cosa loquísima, eso es demasiado dinero que se inyectaría a la economía. ¿Por qué? Porque las empresas empiezan a generar más competitividad y a crecer mucho más rápido. El estudio de Late Payments de la Unión Europea, recuerden que aquí esta ley también se ha aprobado en el Reino Unido, en España, en otros países, han demostrado que el fortalecimiento de la gran empresa ha sido impresionante, pero impresionante. Los estudios que hay sobre el fortalecimiento de la gran empresa a raíz de la mejora en la productividad de las micro, pequeñas y medianas, que son las que suplen a estas grandes empresas, es violento. Pero además, al reducirse el desempleo, al generarse mucho más tráfico comercial,
se generan mejores condiciones económicas en los países, razón por la cual no son pocos los países que van caminando en el sentido de adoptar este tipo de legislaciones. Recordemos que en América Latina se fue aprobada en Chile, Ecuador está en el proceso, México está en el proceso, Perú espero empezar pronto acompañando este proceso, porque todos se han dado cuenta del beneficio, más aún en momentos tan complejos, de lo que implica una homologación de pagos para todos, y los más beneficiados en este tipo de estudios siempre han sido las grandes empresas que al final terminan recibiendo mejor calidad de prestación de servicios y atención para permitirles crecer mucho más de lo que crecían antes. El porcentaje de crecimiento de las grandes empresas a partir del tercer año de aplicada la ley en los otros países, pues demuestra que es una muy buena práctica, aunque al principio sea incómoda. Correcto. Muchas gracias, doctor. Yo tengo una pregunta. Digamos, ¿qué herramientas les da la ley a las micro, pequeñas y medianas empresas, digamos, cuando haya una violación de estos plazos de pago, o cuando haya esas presiones, digamos, para que acepten plazos mayores, etcétera? ¿Cuál debería ser la acción que deben tomar las empresas que estén en una situación de ese? Ahí estarían las dos formas de poder denunciarlo, tanto en la Superintendencia de Industria y Comercio como en las supersociedades, quienes se encargan de vigilar el cumplimiento de las obligaciones pactadas aquí, es decir, el que no se atente contra la libre competencia, que sería el no pagar a plazos justos, que era lo que nos preocupaba. Este proyecto, ¿por qué pasó y tuvo todas sus revisiones? Porque el artículo 333 de la Constitución es muy claro, y es que en los casos en los que haya una posición dominante de un sector sobre otro, el Estado deberá entrar a equilibrar la cancha para garantizar igualdad de condiciones en la participación de un mercado. Y lo que se encontró y finalmente se aprobó por unanimidad es que precisamente algunas grandes empresas estaban abusando de su posición dominante para someter a las más pequeñas a unos pagos a plazos injustos. Así que aquí se equilibra la cancha. La otra forma es irse a un juzgado en un proceso ejecutivo. Usted pone la denuncia de que le están violando su derecho a que le paguen a 45 días, y la ley ordena que no solamente se deberán reconocer los intereses moratorios a partir del día 46, sino que también deberán pagar las expensas de los abogados y todos los costos en los que usted incurrió por tener que hacer una denuncia en un proceso ejecutivo. Entonces, si un juez determina que efectivamente una empresa violó su obligación y no estaba pagando a los plazos que eran, ordenará el pago de la factura, la liquidación de los intereses a partir del día 46 y el costo de los gastos de abogado, transporte y todo en lo que usted haya tenido que incurrir para poner esa denuncia. Pero la idea es que sean las superintendencias las que vigilen. Incluso hay gente que denuncia anónimamente y lo hace de esa manera para decir: esta empresa, y no arriesgarse, está incumpliendo su obligación, y la superintendencia requerirá a aquella empresa que esté incumpliendo la obligación de pagar, o en su defecto, que esté buscando pactar un plazo, digamos, superior, porque insisto que esto es una contravención a una ley de la República y tiene consecuencias muy delicadas. Gracias, doctor Toro. Usted nos dirá hasta qué horas tenemos. Aquí hay varias preguntas. ¿Cuánto espacio tenemos para preguntas? Listo. Aquí hay una de Ana Carolina que dice: para los casos en que haya un procedimiento para pago con acta de aceptación y esta se demora por parte del prestador del servicio, ¿es viable suspender el plazo de pago por el tiempo que la demora sea por culpa del prestador del servicio? Entonces, aquí cualquiera que sea la aprobación, se tiene que dar dentro del plazo. Eso es muy importante, porque es que resulta que lo que nos estaban pasando es que nos embolatan los tiempos esperando un acta de aceptación, esperando un chulo, esperando un documento, y pasa mucho, es que el supervisor del contrato está de vacaciones y él es el único que puede firmar, y resulta que no dejó encargado a nadie. Y uno dice: ¿y yo por qué tengo que asumir el costo de que usted como empresa no le haya encargado a una persona de que lo pueda hacer? No, que una persona se incapacitó, no, que resulta que tenemos... No pueden haber excusas porque usted ya prestó el servicio, pero cuando usted no presta el servicio, inmediatamente le caen. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que hay que equilibrar la cancha, es decir, usted tiene derecho a que yo le preste un servicio de calidad y que le venda productos de calidad, pero yo tengo derecho a que usted me pague en los tiempos justos establecidos, porque no hay otra justificación de estos desmanes y de estos procesos. Así que no pueden existir procedimientos dilatorios. Por eso insistimos aquí
en este proyecto de ley que las compañías tienen que organizar sus procedimientos de pago. Esta mañana tenía una conferencia incluso con una de las grandes ejecutivas de una de las grandes cadenas comerciales de Colombia, que también estuvo en la discusión de este proyecto. Y ellos aceptaban que sí, que tienen que mejorar los procesos internos para garantizar que todos los cumplimientos, los procedimientos, las actas de aceptación y los recibidos se hagan antes de esos 45 días y que sean transparentes para quien presta el servicio. Es decir, usted radica su factura porque presentó a satisfacción el servicio del producto y ellos tienen que acelerar todos los procedimientos para garantizar el pago efectivo. Así que independientemente de cómo se llame el documento, el procedimiento, ellos tienen que pagar sin suspensión en esos 45 días. Perfecto. Yo otra pregunta de Sandra Milena Verano. Dice, buenas tardes. ¿Por ser una ley, automáticamente se tomarán estos plazos con nuestros clientes o se debe acordar primero este tema entre el proveedor y el cliente? Es automático, es decir, a partir del 1 de enero, inmediatamente los pagos entran a operar en Colombia como los conocíamos antes, hoy a 45 días. Es decir, no hay de otra manera que se pueda hacer, no hay que hacer anuncios, no hay que vincularse a un proveedor distinto, no hay que anunciarle al proveedor o al comprador, nada, absolutamente nada. Ellos tienen la obligación de cumplir la ley. De hecho, muchos grandes superficies, grandes empresas, grandes compañías, yo vi a Corona hace unos días, vi a Pfizer, vi se me olvidó el nombre de otro, me han mandado muchos correos de grandes compañías que ya están notificándole a sus proveedores el cumplimiento de la 2024 y le están enviando un correo para que se clasifiquen de acuerdo a su tamaño para que ellos puedan conocer el tamaño previo de la empresa. Pero usted simplemente factura, adjunta a su Cámara de Comercio donde sale el tamaño y esta será obligación del pagador revisar. Yo quería decir algo y es que en una de las preguntas que acabo de hacer, hablaba del tema de la suspensión por un incumplimiento de ese pago, que era Diana. Diana hizo dos preguntas en una y era importante entender que si el problema de no entregar los documentos completos es mío, el tiempo se suspende. Es decir, si yo debía entregar 4 documentos con la factura, porque así me lo pide el pagador y entregué solamente la factura y faltaron esos documentos, la culpa es mía, el tiempo se suspende hasta que yo lleve los documentos y el tiempo continúa. Pero es solamente en el caso de que yo, a quien me deben, cometa una culpa frente a lo que implica la erradicación de los documentos. Pero no puede ser porque adentro de la compañía a alguien se le olvidó adjuntar algo para que a usted le pagaran y no pueden utilizar eso como justificación para impagar. Perfecto. Aquí otra pregunta de Diego Escobar. ¿Estos plazos máximos también aplican para las negociaciones entre las MIPYMES? Así es, aplica para todos los pagos que se hagan y todas las relaciones mercantiles en Colombia. Es importante tener en cuenta que hoy me hacían una pregunta que ha sido recurrente y es que si, por ejemplo, se pactaron pagos a plazos diferentes este año, si la ley cuando entre a operar obliga a que esos pagos entonces cambien lo pactado y eso no podría ser porque ninguna ley es retroactiva. Voy a dar un ejemplo. El 30 de diciembre de este año, ustedes venden un servicio o un producto y resulta que esa compañía les dice, ok, yo le voy a pagar en 6 meses. Lo puede hacer perfectamente porque hasta el 1 de enero es que empieza a operar la ley. Razón por la cual que el 30 de diciembre, si a usted le dicen que le van a pagar en 6 meses, en enero no puede llegar con la ley y decir, señor, ya me tiene que pagar en 45 días, pues el negocio fue pactado el año inmediatamente anterior, en momento en el cual la ley no existía. Entonces hay que tener muy en cuenta este procedimiento. Solo de las ventas y de los negocios hechos a partir de las 12 de la noche del 1 de enero de 2021. Listo, aquí otra pregunta de Jiménez Rojas. ¿Entre grandes compañías se pueden hacer negocios a mayor plazo? Así es. Entre grandes compañías, voy a dar un ejemplo, hay libertad, digamos, Codensa o Enel puede pactar con Grupo Éxito un pago de 200, 300 días y ellos no están obligados a estas condiciones, entendiendo que ellos acceden a crédito y se pueden pactar otras condiciones independientes. Las dos tienen un músculo financiero similar y lo pueden hacer. A mí me impactó mucho un estudio que hicimos nosotros aquí en el marco de este debate de lo que era el proyecto en su momento, hoy ley.
y es que nos fuimos a preguntar a qué tasa promedio le prestan a una gran empresa y a qué tasa promedio le prestan a una micro, pequeña y mediana. Y encontramos que una micro, pequeña y mediana, por el riesgo, más si son del sector servicios, las tasas están llegando entre el 18 al 22% efectivo anual de interés, mientras que una empresa del sector servicios o productos que se cataloga como grande le están prestando entre el 2 al 3.5% efectivo anual. Es decir, que nosotros llevamos la peor parte, nos tenemos que endeudar a una tasa casi 4 veces mayor a la de ellos para poder garantizarles y poderles respaldar la operación. Hoy lo que estamos diciendo es, ustedes acceden de una manera más segura a crédito, de una manera más económica, y a ustedes les queda mucho más fácil poder asumir en caso de que lo necesiten, aunque ellos recaudan a un tiempo mucho menor que el que uno, y así pues evitar esta distorsión que se estaba presentando. Listo. Aquí hay otra pregunta de Jairo Montealegre. Dice, buenas tardes. Si un proveedor no factura por X o Y motivo y ya tiene entrada de mercancía o acta de entrega de servicio, ¿desde qué fecha se tiene en cuenta para el pago? Desde el momento en que se entrega el producto a satisfacción, a partir de ese momento empiezan a correr los 45 días. Tan pronto usted ya tenga esa entrada, usted ya la depositó, a partir de ese momento empiezan a correr esos días. Tengo que decir una cosa, que aquí hay una exclusión especial, y es para el caso de las mercancías en consignación, que es lo que pasa con las grandes superficies. Usted lleva, voy a dar un ejemplo, 100 pacas de arroz, las deja en consignación en una gran superficie. Esas 100 pacas de arroz son entregadas, pero en consignación, no en venta total. Eso quiere decir que si el supermercado a los 30 días le dice, oiga, resulta que yo solamente de esas 100 pacas vendí 50, cuando le da el reporte de salida de ese producto, a partir de ese momento empiezan a correr los 45 días, pero el resto de lo que no vendió por haber sido mercancía en consignación, usted la tiene que recoger y allí no pactaría ese pago. Es simplemente de lo que efectivamente se haya vendido posterior a la entrega del producto. Pero volviéndonos a la pregunta, tienen aquí la claridad de que cuando se entrega el producto, en el caso aparte de lo que sea consignación, corren inmediatamente los días. Perfecto. Aquí hay otra pregunta de Diego Escobar. Dice, algunas empresas se escudan en que tienen unas fechas de corte y de pago de las facturas de sus proveedores, y de esta manera el pago es realmente ejecutado a un tiempo mucho mayor. Entonces, con esta ley, ¿esta excusa se acaba? Sin duda, se tienen que ajustar, y por eso estamos dando, primero, que esta ley fue aprobada casi que a mediados de este año y sancionada. Hoy tuvieron todo este tiempo para empezar a adaptar sus procesos, y tienen todo el 2021 para poder seguir adaptando el proceso, porque estamos hablando de este 2021 a 60 días, para que a partir de 2022 empiece a ser a 45, es decir, sea un margen suficiente para que se empiecen a adaptar las fichas, a cobrar las facturas que se deben y a normalizar la situación, porque esto genera una cadena. Es decir, yo estoy esperando un pago dilatado y yo a mis proveedores le tengo que pagar de manera dilatada y él a su vez al otro. Esto lo que busca es que con este régimen de transición todo se ordene de tal manera que si yo recibo a 45, pues efectivamente pueda pagar a 45 y tenga esa posibilidad. Perfecto. Pues aquí no hay más preguntas. No sé si hay alguna pregunta adicional. En el chat ya no hay más. O si alguien quiera hacer una pregunta de manera directa. Estamos esperando la reglamentación de la ley, que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo radicó para comentarios del público el miércoles pasado, que se da la reglamentación puntual, en especial del sello de buenas prácticas para aquellas empresas pagadoras a menos de 45 días. Pero hay un artículo muy importante también. En 3 años, y este fue un artículo que se incluyó en último debate, se hará un análisis de impacto de la ley para revisar puntualmente cómo vendrá funcionando, operando, y qué, digamos, buenas prácticas se puedan replicar de allí o qué errores se hayan podido encontrar en medio de esto. Esto creo que es positivo y es los mismos estudios que se han hecho en Europa, donde los resultados son pues bastante satisfactorios. Sí. Aquí hay otra pregunta que creo que ya dice, para mercancías en consignación el plazo arranca cuando se vende el producto, que eso fue lo que usted ya comentó. Así es. Sí, señor. Apenas se vende empieza el plazo. Listo. Pues doctor Toro,
Muy importante su conferencia, muy importante darles esta visión a las empresas. Creemos que esta ley puede ser un hito, digamos, en el desarrollo y en la competitividad de las MIPYMES en el país, porque una de las grandes dificultades que tiene es el acceso al financiamiento y el tema de la caja y el tema del manejo financiero, ¿no? Entonces creemos que esta ley va a ser un impulso muy importante a la competitividad de las empresas y por supuesto eso es la competitividad del país y la generación de empleo. Entonces, pues muchas gracias por todo el esfuerzo y por toda poner sobre la mesa este tema tan importante para apoyar el desarrollo empresarial en el país. Y muchas gracias por compartir con nosotros y con las empresas afiliadas a la Cámara este espacio. Mil gracias, presidente, siempre por el apoyo, por la paciencia de lo que implicó este debate, por la argumentación y siempre por plantear las preocupaciones que había dentro del mismo y que hubiéramos podido pues llegar a consensación y a concertarlo con todos los sectores, porque tengo que decir que aquí también las grandes empresas jugaron un papel muy importante, donde con ellas también se pudo concertar y llegar a un acuerdo de una ley que beneficiara a toda la cadena, porque todas se necesitan en esta economía. Las grandes son básicas, fundamentales, necesarias. Su fortalecimiento es muy importante, porque así nosotros los micro, pequeños y medianos también lo vamos a poder hacer, acelerar nuestra migración, rápidamente poder impulsar este crecimiento empresarial. Se vienen otros retos en el Congreso, el tema de disminuir la carga tributaria impositiva que nos está ahogando en Colombia. O sea, en Colombia de cada 100 pesos que se facturan, 75 se van en impuestos, gravámenes, cositas, porque esto es que el ICA, que el impuesto a tableros, que la renovación de Cámara y Comercio, que el pago que uno tiene que hacer por el registro único de proponentes, que el 4 por 1000, y esto nos está ahogando. Y estamos trabajando para garantizar elementos que nos permitan a nosotros poder reducir esa carga impositiva total, de tal manera que lleguemos al promedio de la OSDE, que es el 35% del total como máximo y no el 75%. Tenemos un proyecto de ley del cual soy coautor para eliminar el 4 por 1000, que espero que esto también nos sirva mucho, porque el 4 por 1000 nos genera un costo adicional a las micro, pequeñas y medianas, que cuando nos vamos al final del año hemos pagado 10, 8, 13, 15, 30, 500, lo que sea en 4 por 1000 que lo podríamos invertir en crecimiento. También estamos apoyando el régimen simple para poder garantizar la simplificación de los aportes que se hacen y seguimos trabajando, yo como presidente de la Comisión por el Emprendimiento, de reducir todas las barreras que tenemos hoy las pymes en temas tributarios para garantizar así más competitividad, pero sobre todo crecer el margen de rentabilidad de nuestras MIPYMES, que hoy en Colombia es muy escaso, y así poder garantizar crecimiento en general. Así que gracias, presidente, y a todos un abrazo y feliz Navidad. Yo me atrevo a decir ya que se puede. Se puede, sí, señor. Nuevamente, muchas gracias a usted. Muchas gracias a todos por su presencia y por su asistencia. Buena tarde para todos y muchas gracias. Abrazo, chao.